Bueno chicos, buenos días. Hoy vamos a ver un motivo de consulta muy importante que es fiebre y también vamos a ver una parte de laboratorio que como tal no es una clase, pero antes de ver un gran tema y muy importante que es histericia, es bueno que ustedes tengan los conceptos del laboratorio, valores normales y permitirles hacer una interpretación para así cuando yo les empiece a explicar histericia, les diga, bueno, y en el laboratorio encontramos una TGO, una TGP, que son enzimas, eh, que son las denominadas transaminasas, ustedes sepan de qué les estoy hablando y qué significa más que todo la interpretación, no solo valores normales. Bueno, comencemos. Antes de hablar de fiebre, tenemos que hablar sobre la temperatura corporal central, que tiene un valor promedio de 36,8 con variaciones diarias de 0,4. Recuerden que tenemos un ciclo circadiano que a la mañana tenemos menor temperatura y a la tarde tenemos una temperatura mayor. Y es algo normal. Recuerden que cuando hoy hablamos de normalidad, en su momento, para decir que esos valores eran los normales o los valores que vamos a hablar, se tomaba la temperatura en la aurícula derecha. Dato, no es que lo tienen que saber ni decir, pero recuerden si esto muy importante, que la temperatura normal va a tener un valor de 36,8 con variaciones de 0,4 a lo largo del día. Una vez que tenemos y sabemos lo normal, vamos a hablar de la fiebre. La fiebre se define como la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales mayor o igual a 37,5 en la cavidad oral debido a la reprogramación de los centros termorreguladores. Dos conceptos muy importantes. Primero, los lugares en los cuales vamos a tomar la temperatura no solo son la cavidad oral, tenemos otros lugares, los cuales son la axila, pero la axila y la cavidad oral no tienen muchas variaciones. Si por el contrario, otro lugar en el cual se puede tomar la temperatura es a nivel del recto. Y esta tenemos un aumento de la temperatura de 0,3 o hasta de 0,6. Diferencia en la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente normalmente tiene en la cavidad oral 3,4 y yo les digo que las variaciones en el recto, según la literatura que ustedes lean, puede variar desde 0,3 a 0,6, supongamos que es 0,6 y tiene 37,4 más 6, 6, 7, 8, 9, 10, ya te podría dar una temperatura casi de 38, que no siento que conté con los dedos, ¿no? Bueno, y otra cosa muy importante que ustedes cuando digan la definición y lo que vamos a ver más adelante es que este aumento de la temperatura se da por la reprogramación de los centros termorreguladores. Eso es muy importante y aquí vamos a dar una diferencia con respecto a la hipertermia. La hipertermia es el aumento de la temperatura corporal, pero como consecuencia no de la reprogramación de los centros termorreguladores. Y el ejemplo clásico que vamos a tener es cuando el paciente realice ejercicio. Cuando un paciente realice ejercicio, tenemos una contracción de los músculos, que esto me da una generación de calor. Esta generación de calor me da un aumento de la temperatura corporal, pero nunca es por reprogramación de los centros termorreguladores. ¿Mm? ¿Qué pasa con esta hipertermia? Es muy importante más que todo en verano, cuando la temperatura del ambiente también es alta, más que tenemos un aumento de la temperatura corporal, esto es lo que me da los denominados golpes de calor. Porque el paciente cuando es una vasodilatación periférica no puede eliminar el calor por medio de la sudoración que se vaya por medio de la convección del aire. Por eso la hidratación y por eso muy importante el enfoque en el verano de las personas. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Importante entonces, recordando, aumento de la temperatura mayor o igual a 37,5 en la cavidad oral, pero por reprogramación de los centros termorreguladores. Y otro tema importante y otra definición que van a ver cuando lean el capítulo va a ser hipotermia, que es una temperatura corporal central menor a 35 grados. La hipotermia se ve, sí, se ve en nuestro medio, se puede ver más que todo en verano cuando tenemos una temperatura ambiente baja, en personas que viven en situación de calle o también en lugares extremos, el cual los fríos son
Canadá y demás pueden llegar a tener hipotermia. Bueno, una vez que vimos estos tipos de conceptos, temperatura corporal central, fiebre e hipotermia, vamos a recordar muy por arriba el proceso de termorregulación. Vamos a ver que tenemos el hipotálamo, que la zona preóptica es la encargada de regular esta termorregulación, que tenemos termorreceptores, los cuales me van a sensar la temperatura exterior, me lo van a llevar a la zona preóptica y según las características me va a generar respuestas. Si es frío, si se sensa frío, ¿qué va a hacer el cuerpo? Mantener la temperatura. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio del incremento del tono muscular. O sea, cuando el paciente titiritea, ahí lo que me está haciendo es una generación de calor, también por una vasoconstricción periférica, también por conductas instintivas, las cuales son abrigarse. Todo esto me lo da cuando los termorreceptores sensan frío. Recuerden que en la zona hipotalámica, en la zona preóptica, tenemos neuronas del frío y neuronas del calor. Después, ¿qué pasa cuando sensa calor? Los termorreceptores me van a dar una vasodilatación cutánea para la eliminación del calor y un aumento de la sudoración. Bien, pero esto es muy por arriba, ustedes lo vieron muchísimo mejor en primer y segundo año con todas sus vías y demás. Es como para hacer un recorderis. Bien, una vez que sabemos esto y dimos un pantallazo, vamos a hablar algo que sí tienen que saber muy bien, que es la fisiopatología de la fiebre. Es muy interesante. Vamos a ver vamos a dar el ejemplo, qué hace el cuerpo si cuando está en contacto con el coronavirus. ¿Qué hace? Se esconde con Homero. A este coronavirus ahora le vamos a dar un nombre que se va a denominar pirógeno exógeno. Pirógeno significa toda aquella molécula la cual me puede generar fiebre. Exógeno que es externo al cuerpo. Entonces el cuerpo, una vez que está en contacto con el pirógeno exógeno, lo que me hace es una activación del sistema inmunológico. Recuerden el sistema inmunológico que tenemos: linfocitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Recuerden que los neutrófilos son la primera línea de ataque. Entonces cuando viene este pirógeno exógeno y está en la sangre, ¿qué hace el cuerpo? Responde con la activación del sistema inmune. Y ahora, tema muy importante que si les toman en semiología y están en una mesa de examen y está el de patología, ¿qué tema le van a tomar ustedes en este caso? A la inflamación. Recuerden, inflamación, que es la respuesta de un tejido conectivo vascularizado ante una noxa con el fin de eliminarla o circunscribirla, y un proceso muy importante del sistema inmune para defenderse, cuál va a ser la fiebre. Entonces, otra cosa importante que tengo que recalcar: si yo les dije anteriormente que el sistema inmune está conformado por todas estas células que son linfocitos, monocitos y demás, ¿cómo se comunican ellos entre sí? Se comunican por algo que son denominadas las citocinas, que son mediadores inflamatorios, que son como si fuera el correo, como que si el linfocito, como el neutrófilo, que es el primero que llega al sitio de ataque, como cuando llega y ve el coronavirus es un virus. El neutrófilo no lo va a matar. ¿Quién es el que lo va a matar? El linfocito, porque es el encargado de matar a los virus. Entonces, ¿cómo carajos hace para decirle al linfocito que venga? Lo hace por medio de las citocinas. Entonces, una vez que se active el sistema inmunológico, lo que me va a hacer es una liberación de citocinas. Estas citocinas, los que son características para la fiebre, sí las tienen que saber. ¿Cuáles son? La interleuquina 1, la interleuquina 1B, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 16 y la interleuquina 18. Cuando son liberadas estas citocinas a la sangre, ¿qué van a pasar con estas citocinas? Van a ir a lo largo del cuerpo hasta que llegan al sistema nervioso central. Característica: van a ir a mi centro termorregulador. Mi centro termorregulador, que ya lo repasamos anteriormente, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra a nivel del hipotálamo. Ustedes recuerden que el sistema nervioso central tiene una barrera hematoencefálica.
Entonces, estas citocinas no van a poder pasar la barrera hematoencefálica, pero van a llegar hasta un lugar que es el órgano vasculoso de la lámina terminalis. Este órgano vasculoso de la lámina terminalis es un lugar del sistema nervioso que está en el hipotálamo, el cual no tiene barrera hematoencefálica y son todos unos capilares. Cuando estas citocinas llegan, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina B, lo que me hacen va a ser una estimulación de la ciclooxigenasa. Recuerden que la ciclooxigenasa me va a dar como resultado la generación de ¿qué? De prostaglandinas, fundamentalmente de prostaglandinas E2. Las prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central están en bajas concentraciones. Cuando tenemos un aumento de estas prostaglandinas, lo que me van a hacer es me van a estimular a las células hipotalámicas y aquí vamos a tener un cambio. Recordemos que yo les dije anteriormente que teníamos dos tipos de neuronas, las neuronas del frío y las neuronas del calor. Lo que me va a hacer es una disminución de la estimulación de las neuronas del calor y una excitación de las neuronas del frío. ¿Qué significa si excitamos las neuronas de frío y no excitamos las neuronas del calor, sino una desensibilización, por decirlo así? ¿Qué va a sensar el cuerpo? Que tenemos frío. Y cuando tenemos frío, lo que me va a hacer es una respuesta termorreguladora que cuál va a ser una conservación del calor, un aumento de la producción de calor por escalofríos, ¿sí? Y conductas instintivas, las cuales van a hacer abrigarse, meterse debajo de la cama. Todo esto me va a hacer un aumento del calor. Y este aumento del calor, cuando tenemos temperaturas normales, me va a denominar fiebre. Y volvamos a la definición principal y fundamental de fiebre. Es el aumento de la temperatura corporal consecuente a un cambio en el centro termorregulador. Este es el proceso por el cual se genera la fiebre. Importante, chicos. Algo que se me olvidó decirles es que acá estas neuronas termorreguladoras, ¿cómo hacemos esa excitación de las neuronas del frío y una desensibilización o desactivación? Es porque cuando tenemos este prostaglandina 2 lo que me hace es un aumento de la AMP cíclico. Este aumento de la AMP cíclico en las neuronas termorreguladoras es el que me genera este cambio. ¿Vamos? Entonces, esta es la fisiopatología muy importante de la fiebre. Recordaréis rápido para cerrar la fisiopatología. Tenemos pirógenos exógenos, pueden ser un virus, una bacteria, un parásito, una neurotoxina que me van a activar el sistema inmunológico, sea el sistema inmunológico va a variar, depende el tipo de pirógeno exógeno, que es neutrófilo, macrófago, linfocito, eosinófilo, basófilo. Va a hacer una liberación de citocinas que la tienen que saber, interleuquina 1, interleuquina 1B, factor de necrosis tumoral, interleuquina 16 y 18, que van a llegar al órgano vasculoso de la lámina terminalis, me va a estimular la ciclooxigenasa, me va a generar prostaglandina E2, me va a estimular las células hipotalámicas, en la cual me va a generar un aumento del AMP cíclico. Este aumento del AMP cíclico en las neuronas termorreguladoras me va a hacer una excitación de las neuronas del frío y una desensibilización de las neuronas del calor, que me va a dar como resultado una conservación del calor, que va a ser una vasoconstricción periférica, un aumento de la producción de calor, que va a ser por medio de la contracción de los músculos, y conductas instintivas que son abrigarse y demás. Todo esto me va a generar calor, porque el cuerpo sensa que hay frío en el exterior, y me va a generar un aumento de la temperatura que con valores normales me va a generar fiebre. Simple, conciso y demás. Bueno, una vez que sabemos esto, vamos a pasar siempre a los tipos y clasificaciones. Estoy muy orgullosa de este cuadro porque me costó mucho, ¿no? Que en realidad el libro te habla de clasificaciones. Tenemos tres principales, que son la intermitente, la remitente y la coartana. ¿Qué quiere decir? Que un paciente anteriormente, chicos, la semiología es muy importante porque no teníamos los exámenes complementarios que hoy tenemos.
Hoy, por ejemplo, tenemos el laboratorio, hoy cuando tenemos y queremos saber qué le pasa en el abdomen, tenemos la ecografía, la tomografía, tenemos también el RX, pero antes no, y tampoco ni teníamos laboratorio, ni bioquímica, ni más. Entonces la gente hacía un estudio muy cuidadoso de las características de la fiebre de la persona. Pensaban que era infección, pero no sabía qué. Entonces podemos clasificar que tenemos la fiebre intermitente, que es aquella en la cual un día, el primer día, acá está días y aquí está temperatura, ¿no? Entonces, el primer día el paciente tiene 38, fiebre. El segundo día tiene 36, no tiene fiebre. El tercer día tiene 38 otra vez. El cuarto día tiene 36. Eso es intermitente, que se caracteriza porque un día tiene fiebre, otro día no. Un día tiene fiebre, otro día no. Eso es lo que se denomina fiebre intermitente. Después, esta fiebre intermitente hay una característica que es la cuartana. La cuartana es aquel paciente que el primer día no tiene fiebre, el segundo día también tiene fiebre, 40, el tercero y cuarto día no tiene fiebre, el quinto día vuelve a tener fiebre. Algo muy importante. ¿Por qué les pongo la cuartana? Porque es un ejemplo que se sabe el porqué característico de la fiebre. Es como, una subclasificación de la intermitente. Esta fiebre, la cuartana, es generada por el paludismo. El paludismo lo que se caracteriza es que este parásito lo que hace es que su ciclo de reproducción es cada 2 días. Entonces, en el momento en que se reproduce, recuerden la fisiopatología de la fiebre, que teníamos acá el cuadro anterior, pirógenos exógenos que me generaba en conclusión fiebre. Entonces, cuando el parásito se reproduce y está en la sangre, tenemos fiebre, pero una vez como tiene un ciclo, que eso lo van a ver con Pablo y demás, los ciclos de los microorganismos y demás, cuando no se reproduce, que no está en la sangre, sino que se está reproduciendo intracelular, el cuerpo no lo representa como fiebre, ¿sí? Y después, cuando vuelve y se reproduce y sale a la sangre, el paciente va a tener fiebre. Entonces, como para que vean la interpretación y lo importante de que era antes, les permitía a los médicos y demás, según las características de la fiebre, poder interpretar qué tipo de patología es. Esto recordando que son características epidemiológicas. Acá no hay paludismo porque no es una zona tropical. Bien, les digo, por ejemplo, que no den ese ejemplo acá, pero les estoy dando como ejemplos para que tengan. Y después denominamos la fiebre remitente, es aquel paciente en el que el primer día tiene 36, el segundo día tiene 39, el tercer día tiene 40, el cuarto día tiene 39, el quinto día tiene 40, quiere decir que a lo largo del tiempo sí tiene alteraciones de la temperatura corporal, pero siempre con fiebre. Esa es la denominada remitente. Son tipos y clasificaciones. ¿Se las van a preguntar? Nunca se las van a preguntar, pero está lindo ver cómo sería, según ustedes interpreten la fisiopatología, los tipos de fiebres que te pueden dar, la que es sostenida a lo largo del tiempo, ¿sí? La que es intermitente, y tenemos un ejemplo que es la cuartana, que es la del paludismo, como para que lo sepan. Entonces, este motivo de consulta como tal acá terminamos, ¿sí? Es cortico, ¿vieron? Pero es muy importante porque es uno de los eh, motivos de consulta que son generales, pero me gusta darlos cuando ya tienen un poco, saben un poco más y pueden interpretar la inflamación, pueden interpretar más que es un pirógeno exógeno, pueden saber lo de las citocinas. Por eso yo los motivo, yo siempre les llevo un orden que es según más o menos cuando ustedes ya tienen otro tipo de herramientas para que tengan una interpretación mejor de los temas. Y otro tema que vamos a ver hoy, que yo les dije, era laboratorio. Importante sí, chicos, importante porque este tema nunca nadie se los va. Yo me di cuenta que cuando llegué a clínica sabía ciertas partes del laboratorio, pero como tal no lo sabía todo unido y no me explicaron mucho la interpretación, que después la aprendí, pero está bueno tener la interpretación de esto porque es una herramienta fundamental. Y yo veo también cuando veo a los chicos de PFO que llegan, que les hago el examen y demás, no tienen como una interpretación. Entonces vamos con esto. Bueno, vamos con el hemograma completo. El hemograma completo vamos a evaluar las tres series, la roja, la blanca y las plaquetas. La serie roja es denominada los eritrocitos.
En los eritrocitos, ¿qué vamos a pedir cuando ustedes hagan la receta, que es el hemograma completo? Nos va a dar primero el hematocrito, me va a dar después la hemoglobina y el recuento de glóbulos rojos en lo que quiere decir eritrocitos. Algo muy importante es que el valor normal va a variar según si es hombre o mujer. Recuerden que los hombres tienen mayor cantidad de masa muscular. Bien, entonces el hematocrito se ve en porcentajes y el porcentaje en hombres lo normal es de 41 a 53, en las mujeres es de 36 a 46. Bien, ahora también me va a dar otro valor que es la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina es la proteína que me lleva oxígeno. Y la hemoglobina vamos a tener valores normales en hombres de 36,5 a 17 gramos dililitro y en la mujer de 12 a 16 gramos dililitro. Algo muy importante, los valores de hemoglobina me permiten saber si un paciente tiene anemia. Entonces vamos a definir a la anemia como la concentración de hemoglobina menor a 36 gramos dililitro en el hombre y menor a 12 gramos dililitro en la mujer. En la mujer y en la embarazada vamos a tener valores para definir que es anemia de 11 gramos dililitro. Acuérdense que en la mujer embarazada tenemos un aumento de la sangre, bien, que es por el proceso fisiológico normal del embarazo. Por eso tomamos valores de 11 gramos dililitro. A esto es lo que vamos a definir como anemia. Después vamos a definir a policitemia, que se define como el aumento de la masa eritrocitaria cuando tenemos una hemoglobina que supera los 17 gramos dililitro en el hombre, y acá yo me equivoqué, y los 15,5 gramos dililitro en la mujer. ¿Estamos? ¿Cuándo puede pasar? Cuando tenemos una policitemia, lo primero que tenemos que pensar es en deshidratación como primera causa, importante y fundamental. Y como segunda causa, esto se puede ver mucho en los pacientes fumadores, ¿sí? Entonces, para que lo sepan, porque el pucho te genera un aumento de los glóbulos rojos. Bueno, y otro concepto importante que me gusta ponerles, que es la pancitopenia. ¿Qué se dice pancitopenia? Cuando tenemos una disminución de las tres series: glóbulos blancos, eritrocitos y plaquetas. Bueno, ¿qué pasa? Algo que les puse acá, pero eso es para que lo tengan ustedes para más adelante en clínica, cuando empiecen a ver anemia, que lo van a ver y se van a acordar de mí porque yo sé que van a llegar a eso. Y es que cuando tenemos un paciente que tenemos anemia, o sea que tenemos las concentraciones bajas de la hemoglobina, necesitamos saber cuál es la causa. Y la causa vamos a pedir los denominados índices hematiméticos, que son el volumen corpuscular medio, ¿sí? Que tenemos valores de 88 a 100, esto es una unidad. El hemoglobina corpuscular media, que la tenemos de 27 a 33 picogramos, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es de 32 a 36 gramos dililitro. Cuando esto lo vean, puede ser gramos dililitro o en porcentaje y equivale al mismo valor. Esto, chicos, les va a permitir hacer una interpretación del tipo de anemia que la persona tiene, si es microcítica, macrocítica, normocrónica. No me quiero meter en lleno en esto porque tendrás que darle unas clases de anemia, solo es para que lo tengan ya los valores normales, nada más. Entonces lo que ahora sí tienen que saber es esto, y me gusta ya darles un poco de qué significa cierto tipo de patologías para que cuando vean y lean qué significa, para que lo lean, sepan qué significa, porque cuando les llegue un laboratorio les puede llegar esto. Bien, ahora vamos con la serie blanca. Entonces la serie blanca tenemos los glóbulos blancos, que tenemos un valor normal hasta 10.000. Recuerden que este valor normal hasta 10.000 es un recuento de otro tipo de células, que son los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos y los basófilos. Los neutrófilos tenemos un valor normal de 2.000 a 7.500 mililitros y definimos como neutrofilia cuando tenemos un aumento mayor a 7.500 unidades litro. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando un paciente está cursando una infección fundamentalmente bacteriana, cuando tiene una neumonía, lo primero que vamos a tener es que tenemos unos glóbulos aumentados, unos 12.000, 13.000, y vamos a tener a predominio de ¿quién? De neutrófilos. Esto permite hacer una interpretación. Neutropenia es cuando tenemos un recuento menor a 1500 unidades litro. ¿Cuándo podemos tener neutropenia? Cuando un paciente hace tratamiento oncológico. Cuando un paciente hace tratamiento oncológico, también ustedes saben que la quimioterapia me hace destrucción de los glóbulos blancos, porque en realidad hace una destrucción general de células y los pacientes cursan con una denominada neutropenia. Después vamos a tener los eosinófilos, que representan del 0.5 al 5%, y denominamos eosinofilia cuando tenemos un recuento mayor a 450 unidades litro. ¿Y esto cuándo puede ser? Cuando tenemos un proceso alérgico, más que todo en las pacientes que cursan alergias, vamos a tener un aumento de los eosinófilos, o cuando vamos a tener parásitos también. Bien, vamos a tener basofilia cuando tenemos un recuento mayor a 150 unidades internacionales. Los basófilos, los valores normales son de 100 a 200 mililitros. Acá ustedes van a encontrar como algo diferente, pero sí que me van a preguntar, seguramente me van a dar mensajito, pero Kate, tú me estás diciendo que los valores normales son de 100 a 200 y me vas a decir que cuando tenemos un recuento mayor de 150, ¿qué onda? Si acá me dices que lo normal es hasta 200. Sí, chicos, lo que pasa es así, es que normalmente no vamos a tener valores hasta 200, ¿sí? Podría decirse que ya después de que tengamos 150, vamos a empezar a tener una interpretación de basofilia, ¿sí? Igual, esto yo se los saqué del Harrison, que es un libro de clínica médica, pero van a ver, bueno, este sí es universal, pero que algunos laboratorios, según los reactivos que tengan y demás, abajo de cada uno te van a poner valores normales, ¿está? Bueno, y los linfocitos vamos a tener valores normales de 1300 a 4000 mililitros, y decimos que tenemos linfocitosis cuando tenemos un recuento mayor a 4000 por unidad litro, y linfopenia cuando tenemos un recuento menor a 1000 unidades litro. Importante cuando tenemos una linfocitosis, cuando podemos tener una leucemia fundamental, bien, un aumento de la concentración de linfocitos. Cuando podemos tener una linfopenia fundamental, el virus del HIV. El HIV me va a hacer una disminución de los linfocitos. Ya después lo van a ver los CD4 y demás. Ahora, la última serie, que es en el hemograma completo, va a ser el recuento de plaquetas. Que el recuento de plaquetas es de 150.000 a 400.000. Denominamos trombocitopenia, bien, cuando tenemos un recuento mayor a 150. Esto pasa fundamental, que se los van a pedir, y más ahora. Yo tengo muchos casos, chicos, más que el coronavirus, yo tengo muchos casos de pacientes con dengue, ya interné 7. ¿Por qué? Y el laboratorio que te viene con una trombocitopenia, no les voy a mentir, bueno, después en clase o después les paso la foto si la quieren, un laboratorio que me llegó un paciente que tenía 57, 57. O sea, si vamos de valores normales de 150.000 a 400.000, el paciente tenía 57. El criterio de internación es 50. ¿Qué pasa con esto? Que cuando las plaquetas me sirven para la coagulación, lo van a ver con Rina, toda la cascada de coagulación y lo importante que es la coagulación. Cuando no tenemos plaquetas no podemos coagular, entonces el paciente tiene, por eso la presentación de las manifestaciones clínicas del dengue son epistaxis, gingivorrea. ¿Por qué? Porque el paciente no puede coagular. Por eso es bueno usar un poco de la interpretación del laboratorio. Bueno, y trombocitosis cuando tenemos un recuento mayor de 4.000. Cuando podemos tener trombocitosis, cuando tenemos alteraciones de la coagulación, como la coagulación vascular diseminada, que eso también lo van a ver, que es un trastorno hematológico que se da. Bien, ahora,
Vamos a seguir con otros valores normales que se piden normalmente cuando pedimos un laboratorio, que es la glucosa, que es la cantidad, por decirlo así, de azúcar en sangre, ¿sí? Para que se lo digan a la gente, que los valores normales son de 70 a 100. Pueden, si leen el libros, hay libros que no están actualizados y te dicen que los valores normales son hasta 110, pero la última, la Sociedad de Diabetes, la SAP, desde 70 a 100 miligramos de mililitro. Después vamos a definir como hipoglicemia cuando tenemos valores menores de 70 miligramos de mililitro. La hipoglicemia se ve, sí, se ve. Yo he tenido pacientes los cuales me llegan con 50 miligramos de mililitro, no me llegan en realidad. Cuando veamos Glasgow, que me permite evaluar el sistema neurológico del paciente, vemos que tiene un Glasgow de 5, que es casi llegando al coma, que coma es cuando tenemos un Glasgow menor a 3. Y esto se da en pacientes que son diabéticos, que son insulinodependientes. Cuando veamos insulina, más que todo en defensa, vamos a ver que la insulina lo que me hace es me permite la entrada de glucosa a la célula. Entonces cuando se pasa mucho de insulina, me disminuye abruptamente la concentración de glucosa en sangre y el paciente parece que estuviera como si estuviera muerto, ¿sí? Nada, esto con azúcar, con Coca-Cola si puede deglutir, y si no con un suero glucosado, el paciente se recupera, pero es inmediato, chicos, ¿sí? También donde pasa mucho la hipoglucemia en pacientes gerontes que utilizan insulina. ¿Por qué? Porque bueno, en realidad me estoy confundiendo, que yo no les doy insulina, solo doy en cuarto en fármaco. Cuando, ¿qué pasa con los pacientes? La insulina se la pueden poner por medio de como si fuera una lapicera, y como los viejitos, ustedes creen que esto es algo estúpido, pero es un error que ocurre mucho. No ven bien, en vez de ponerse 10 unidades, se ponen 15 o 20 y me genera abruptamente el descenso del azúcar. Bueno, en fin. Después tenemos algo muy importante, que es la hiperglicemia. La hiperglicemia se definiría como el aumento de la glucosa en sangre. Pero ¿por qué acá le puse los criterios de diabetes? ¿Sí? Para que ustedes los empiecen a saber, para que puedan hacer como una interpretación, que diabetes la vamos a ver, o conmigo o con Reina. En fin. ¿Y cuáles son los criterios de diabetes? Tenemos síntomas de diabetes, que son poliuria, polidipsia, pérdida de peso y polifagia, que son denominadas las 4 Ps, más una determinación al azar mayor o igual de 200 miligramos de mililitro en cualquier momento del día. Si el paciente viene con estos síntomas, poliuria, polidipsia, pérdida de peso y polifagia, y una concentración al azar mayor de 200 miligramos de mililitro, yo puedo decir que este paciente tiene diabetes. Ahora, cuando tenemos una hiperglicemia normal, cuando hacemos una glicemia en ayunas, recuerden que para decir glicemia en ayunas es cuando tenemos un ayuno de 8 horas, mayor de 126 miligramos de mililitro. Entonces ustedes me van a preguntar, Kate, pero entonces, si dijimos que los valores normales eran de 70 a 100 miligramos de mililitro, y tú acá me estás diciendo que es cuando tenemos valores mayores a 126 miligramos de mililitro, ¿qué pasa en ese interín? En ese interín es lo que se denomina prediabetes o alteración, a lo que antes se llamaba prediabetes, pero hoy se llama alteración a la glucosa. Son aquellos pacientes que no podemos decir que tienen diabetes, pero que tienen una alteración en el metabolismo, la denominada prediabetes. ¿Estamos? Para decir que tiene diabetes necesitamos 2 determinaciones de estas por una diferencia de una semana. No se puede solo con una. Sí, caso contrario con el criterio anterior. Después tenemos otra, que es la prueba de la tolerancia oral a la glucosa. ¿En qué consiste esta prueba de la tolerancia oral a la glucosa? Viene el paciente una glicemia en ayunas, ¿sí? Le mido la glucosa en sangre, le doy un preparado de 75 miligramos de anhidrasa carbónica, ¿sí? En 100 mililitros de agua, no mucho, el paciente se lo toma, y a las 2 horas le pruebo la cantidad de azúcar en sangre. Si el paciente tiene una glicemia a las 2 horas mayor a 200 miligramos de mililitro, puedo decir que el paciente tiene diabetes.
Esto se lo van a preguntar, sí, se los pueden llegar a preguntar, por eso se los estoy diciendo. La prueba de la tolerancia oral a la glucosa. ¿Estamos? Después, un último criterio que se agregó hace poco, hace como 3 4 años, es la hemoglobina glicosilada, que esta sí se tiene que hacer un pedido especial y se ve en pacientes. Cuando tenemos esta hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, podemos también decir que tenemos diabetes. ¿Está? Son como para que lo sepan, los criterios ya para que empiecen a hacer esa interpretación. Bueno, ahora, para medir la función renal, chicos, tenemos la urea. Recuerden que la urea se da también del metabolismo de las proteínas, que tenemos valores de 400 miligramos de mililitro, pero que no es tan fidedigna para evaluar la filtración glomerular, que tenemos la creatinina, que también me permite evaluar la filtración glomerular, que es de 0,6 a 1,2 miligramos de mililitro, que pacientes que tienen una creatinina aumentada empiezan a tener una falla renal, pero lo mejor para evaluar la función renal sería el clearance de creatinina, que cómo se da es, vendría a ser con esta fórmula de acá, ¿tá? Que se lo vieron en fisiología y demás, y si quieren después les dejo un ejercicio y miramos para que lo sepan. Se utiliza en la práctica, se utiliza si ustedes estuvieran como pacientes internados o en clínica médica, como tal, como médicos de guardia no, y no creo que se las pregunten, pero si ustedes llegan a un caso en el que empiezan a hablar de laboratorio, se las pueden llegar a preguntar. Bien, y la eritrosedimentación, que no es algo muy patognomónico, que se utilice porque no es algo muy fidedigno, te permite ver si un paciente tiene un proceso infeccioso o no. Y tenemos valores normales en hombres de 0 a 15 mililitros en la primera hora y en mujeres de 0 a 20 mililitros en la segunda hora, ¿sí? Nada, después vamos a hablar un poco más de eritrosedimentación. Y algo muy importante, que es una de las cosas más importantes, que es el hepatograma. Cuando ustedes pidan hepatograma, no pueden poner hepatograma, tienen que poner de qué consta un hepatograma. Tenemos la bilirrubina total, ¿sí? Que la bilirrubina total tenemos valores normales de 0,2 a 1,2, que es la suma de la bilirrubina directa, que es 0,2, y la indirecta, que es 1. Entonces, cuando ustedes pongan hepatograma, tienen que poner bilirrubina total, bilirrubina directa o indirecta, ¿está? Bien, que cuando tenemos concentraciones mayores a 2 miligramos es la presentación clínica. La ictericia se define como la manifestación clínica de los valores superiores a 2 miligramos dililitro. Es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas con valores mayores a 2 miligramos dililitro. Bien, después tenemos algo que se denominan las transaminasas, chicos. Las transaminasas no son nada más que la TGO y la TGP, que según la persona o el laboratorio, la TGO es lo mismo que la ASAT y la TGP es lo mismo que la ALAT. Las pueden encontrar como TGO o TGP, o pueden encontrar como la ASAT y la ALAT, que tenemos, son enzimas las cuales se encuentran en el hepatocito. ¿Está? Tenemos valores normales de 10 a 30 unidades internacionales litro de la TGO y la TGP de 80 a 20 unidades internacionales litro. Son enzimas que están dentro del hepatocito, ¿sí? ¿Qué pasa y qué me permite interpretar? Cuando tenemos valores aumentados de esto que se denominan transaminasa, en su apunte háganle acá al lado y pongan transaminasas. Si esto era dentro del hepatocito, ¿qué quiere decir si encontramos en el laboratorio un aumento de esta concentración? Quiere decir que tenemos rotura de los hepatocitos. ¿Y por qué podemos tener rotura de los hepatocitos? Perfectamente por un proceso infeccioso o algo que me está generando una inflamación, más que infeccioso, una inflamación en donde, en el hígado, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Otra cosa, la TGO no solamente se encuentra en el hepatocito, también se encuentra en otras células como musculares, y una de estas muy importante son las células del miocardio. ¿Y cuándo podemos tener
una rotura de las células del miocardio, puede ser por una hipoxia. ¿Y en qué tenemos una hipoxia? En un infarto agudo de miocardio. Entonces, cuando un paciente, que eso lo van a ver cuando vean, hoy veamos infarto y tolemas, cuando un paciente venga por un dolor precordial, con síntomas neurovegetativos, ustedes si le hacen el electro, para no decir que un paciente tiene un infarto son tres patas: las manifestaciones clínicas, el dolor precordial que yo les digo, el laboratorio y el electro. Para decir que tiene un infarto necesito 2 de 3, ¿estamos? Entonces, este paciente, una de las enzimas cardíacas va a ser la TGO. Si está aumentada y tiene la clínica, chao, este paciente tiene un infarto. Bien, y la TGP también puede estar aumentada en pacientes alcohólicos. Van a ver, y lo van a ver con Rina, que el alcoholismo me da como se metaboliza, y lo vamos a ver en fármaco, se metaboliza por medio del hígado, me genera una lisis y me genera un aumento de esta transaminasa. Entonces también cuando un paciente viene con aumento de las transaminasas, pero tiene un aumento mayor de TGP que de TGO, piensen que este hombre puede ser alcohólico. Después la fosfatasa alcalina es otra que pertenece al hepatograma, que tenemos valores normales de 98 a 179 unidades internacionales litro, y que la fosfatasa alcalina lo que me va a generar y lo que me va a permitir interpretar, ustedes ahora sí por arriba, va a ser obstrucción. Si ustedes tienen una fosfatasa alcalina aumentada, piensen en que el paciente está obstruido en el conducto biliar, para que lo sepan. Después tenemos la amilasa, que es muy importante, que va a ser una enzima que va a estar en el páncreas. Tenemos valores normales hasta 137 unidades internacionales litro. Cuando un paciente viene con pancreatitis, ¿sí?, vamos a tener valores aumentadísimos. Yo hace una semana tuve una mujer en edad fértil, que es muy característico en mujeres en edad de 25, 27 años, con un dolor en epigastrio que se irradiaba en cinturón. Y cuando un paciente reconsulta por segunda vez, háganle un laboratorio, no solo denle una buscapina compuesta, ¿no? Le hice el laboratorio para ver cómo estaba y qué me tuvo. No le pedí la milasemia en un primer momento, pero me vino con bilirrubina total de 2, estaba un poco amarilla, ¿sí? Después las transaminasas aumentadas, 200, 250. Yo dije, la fosfatasa alcalina no me vino aumentada. Yo dije, ¿será alguna hepatitis? Y dije, a ver, le fui a la bioquímica y le pedí el laboratorio de la amilasa, pues se me olvidó, la verdad, chicos, y tenía 4000, 4000. O sea, y tenemos valores normales hasta 137. Tenía una pancreatitis impresionante. ¿Por qué les digo estas diferencias? Que siempre piensen del páncreas, porque cuando veamos la histericia, que vamos a ver prehepática, hepática y poshepática, alguna de las causas, hay causas en las cuales tocamos el páncreas o no. Ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero que me vean esta interpretación. Y para finalizar, no quiero asustarlos, pero no vamos a salir hasta diciembre. Fernando cada semana nos está haciendo así taque. Bueno, chicos, estudien, aprovechen este tiempo. Cualquier consulta, ustedes saben que me pueden escribir al WhatsApp. Yo muchas veces no veo el grupo, pero me escriben al WhatsApp, me dejan un mensajito que yo siempre, después de que salgo a trabajar a la noche, les respondo los audios.